de 12 minutos. En un ratito hablaremos, porque Julián no lo tomó en cuenta. Digo, yo salí un momentito. El golpe que le dieron el voto de censura que sacó al presidente de la Cámara de Representantes republicano y comportamiento del grupo de los 8, pero el comportamiento de los demócratas luego que este hombre salva el tope de deuda y salva la administración Biden, en el sentido de no caer en impago. Pero bueno, en default. Y Olgo Fernández, como habíamos anunciado, exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, y miembro del Comité Central del PLD, está por acá con nosotros. Buenos días, secretario de Asuntos Hídricos. No. Secretario de Obras Públicas del partido. De Obras Públicas del PLD. De la Secretaría de Obras Públicas. ¿Por qué lo sacaron de los acuáticos? Estoy también en los acuáticos. Ah, está en los acuáticos. Claro, pero es el secretario de Obras Públicas. Son obras públicas. Buenos días, ingeniero. Obras Públicas en la Secretaría incluye todas las instituciones de infraestructura. Y ahí está INAPA, la CAS, INDRI. Medio Ambiente ya tiene una secretaría aparte. Recuérdenos en la etapa en que usted fue, los años que usted fue director del INDRI, para comenzar. ¿De qué año a qué año? Primeramente saludar a Rosario y a Chico. Hola, y a Julián y tú, Cristian. Los años que yo estuve en el INDRI, yo tuve 17 años. ¿Como director? Como director 8, 2012-2020. Pero antes de eso, gravité por 9 años en la área técnica y como subdirector técnico. Mire, le pregunto porque vamos a hablar necesariamente de Río de Jabón, el canal que abrieron de trasvase que abrieron los haitianos. La respuesta del gobierno con la vigía estaba inhabilitada, desde el 7 creo que cerró, y entonces sería importante hacer ese recorrido y ver las posibilidades de la vigía en torno a recoger agua en un río muy, muy afectado, porque la presa de Don Miguel es algo que probablemente tome 3, 4, 5 años. O sea, no es para ahora, y la respuesta hasta el momento que tendría el gobierno dominicano es esta vigía, que ya se han hecho una serie de planteamientos sobre la viabilidad o inviabilidad o la imposibilidad de que sea una solución a mediano y largo plazo. ¿Usted cómo ve todo esto que dirigió el INDRI y estuvo toda una vida en el INDRI? Bien. Y ojalá que hable el técnico, el político, ojalá que lo aparque un poquitito. Usted entra en un poquitito. Bueno, Cristian, fíjate, este tema verdaderamente uno tiene que manejarlo dentro del aspecto técnico. Lo que es río, canal. Ahora, las decisiones que se han tomado no son técnicas para llegar al punto. ¿Las decisiones no son técnicas? No, son políticas, porque se trata de decisiones de un jefe de Estado. Fíjate que los técnicos, en el aspecto gradual, no han tenido la vocería del tema desde el principio. A los técnicos se le ha consultado, pero esto viene arrastrándose desde mucho tiempo, y desde que comenzó el interés del gobierno haitiano, sí se comenzó a tratar a nivel técnico. Y yo me refiero en febrero del 2013, el 17 de febrero del 2013, los haitianos comenzaron a tener interés en construir este canal. El canal, de ese momento, como tal, se inició por la petición de empresarios haitianos, donde estaba envuelto el expresidente Jovenel Moïse, que era un gran empresario bananero de otros rubros bananeros, como es el melón, la sandía, ajíes, etcétera.
porque estamos hablando de una persona que solamente en banano estaba cultivando más de 20,000 tareas. Wow. En sandía estaba cultivando 12,000. Y en el otro rublo que le dije, estaba cultivando de melones alrededor de 10,000. Si tú calculas 10,000, 12,000, 20,000, estamos hablando de 42,000 tareas. Él solo. Wow. Él solo tenía propiedad del río Ferié. Jovenel Moïse, él es presidente Él solo tenía, magnicidio. y su socio tenían propiedad del río Ferié. El río Ferié es un río que está a unos 40 kilómetros de Dajabón y es un río similar en caudal al río Masacre. Entonces estamos hablando de que venían en eso, y en ese momento cuando llegaron la petición del gobierno haitiano, porque él no era presidente, lógicamente fue a la mesa técnica el tema y se le negó el permiso. En el 2013. En el 2013, Okay. siendo yo director del INDRI. Lógico, no se lo negué yo, ni se lo negó el ministro de Medio Ambiente. Nosotros le servimos de soporte al entonces canciller, que era Carlos Morales Troncoso, pero estaba enfermo, y el canciller era su segundo, Su yerno. Trujol, o Trujol. Trujol, correcto. Luego el tema vuelve a la mesa en el 15, siendo canciller Andrés Navarro. Y también se le explicó a la comisión haitiana, que hacía petición a través de la embajada haitiana, que no era posible construir ese canal porque tenía que construirse una obra de toma en un punto que era vulnerable para el río y para el país y para la ciudad de Juana Méndez y la ciudad de Dajabón. No estábamos hablando de toma de agua, de toma de % de agua, no, estamos hablando de el peligro de la obra. El tema volvió a la mesa técnica en el 17 y esos documentos están en Cancillería, porque el canciller actual ha visto algunos de ellos, porque él me contactó en un momento y dije, están ahí, búsquelo, que yo sé que esos documentos nadie se los lleva a su casa. Así es. O sea que si el tema desde el 13 al 17 se manejó a nivel técnico, ahora no se manejó a nivel técnico. ¿Por qué no se manejó a nivel técnico? Porque el 10 de mayo del 21, el presidente Abinader va a una reunión con Jovenel Moïse. Y en esa reunión nadie sabe lo que trataron. De ahí se fueron a una casa campestre a tener encuentro amigable, porque no podemos hablar de otro menesteres. Y lógicamente eso, a partir de ahí es que Jovenel Moïse inicia el canal. O sea, es Jovenel Moïse. A partir del 21. Del 21. Pero el presidente Abinader inmediatamente se reúne con Jovenel Moïse, decide una comisión, y hay un documento circulando, público, porque el gobierno se ha visto en la obligación de publicarlo, donde él instruye al ministro de Medio Ambiente actual, al ministro de Agricultura, al director de INAPA y al director del INDRI que le rindan un informe. Y ellos le rindieron un informe el viernes 26 de mayo. Contrario. Contrario a la sí, contrario, pero nunca se publicó. Se está publicando ahora, después que el ex canciller haitiano publicó un documento que dio que a ellos se les dio permiso. Ahora, Jovenel Moïse comenzó el canal. Los productores de Dajabón. Párate ahí, Olgo. Pero el tamaño... Enero Olgo Fernández. Sí. Usted está insinuando que comienza, que la reunión del presidente Abinader con el presidente Moïse pudo determinar la construcción del canal, que el presidente Abinader habría autorizado o permitido que comenzara el canal. Yo no puedo decir. Eso es lo que usted insinuó. No. Yo no te estoy diciendo que él lo autorizó ni que no lo autorizó, porque esos documentos no existen, ni él lo ha confirmado. Ahora, el ex canciller haitiano sí publicó un documento donde dice que ellos tenían permiso cuando se comenzó el cierre de la frontera. Bueno, pero estoy hablando de de la historia. Lo que te quiero decir, Olgo, que el canal
que están construyendo los haitianos, lo están construyendo desde el 21 y precisamente pasa el 21. Matan a Junel Moch. Se paraliza la obra al matarlo y luego reinician los trabajos. Es un canal que tiene 35 kilómetros, el que ellos están construyendo, porque es desde Dajabón a Feriep, donde ellos quieren irrigar. Pero la pregunta es viable. Es viable siempre y cuando sacan los volúmenes de agua que ellos quieren. Una represa. Lógicamente, si represan el río, como ellos tienen intención de hacerlo, y lo están haciendo, porque resulta ser, Cristian, que el río Masacre, aunque es un río dominicano porque nace en la Loma Pico de Gallo, que eso es en Loma de Cabrera, recorre alrededor de 55 kilómetros hasta la Laguna de Saladillo, el tramo que he compartido con Haití es desde un lugar que le dicen La Bomba hasta Codevi. Codevi es donde está instalada la empresa binacional de Zona Franca. En ese punto, antes de entrar a Codevi, el río hace una curva, como una curva. Un meandro. Un arco. Un arco, correcto. Y en el punto donde el arco entra en su centro, ahí es donde ellos están construyendo la obra de toma. O sea, que ellos se están aprovechando de que en esos 500 metros, porque lo hemos medido, el río es totalmente haitiano. Solamente el río, de los 5.6 kilómetros que tiene compartido con Haití, solamente esos 500 metros es que el agua se convierte en propiedad de los haitianos. Vamos a llamarlo así. No, en propiedad no, porque el tratado, la propiedad es colectiva. El tránsito. Mira, pero pertenece a los dos, a las dos naciones. Claro, pertenece a los dos, porque es que las aguas, fíjate, las aguas transfronterizas en ninguna parte del mundo son propiedad de ningún país. Siempre los convenios o los acuerdos o los tratados, y ahí podemos ver, por ejemplo, a Río Grande, claro, entre México y Estados Unidos. Lo que es Río Colorado, en Colorado, Arizona, Las Vegas, Nevada, etcétera, tienen obras inmensas. Pero, ingeniero, y esos convenios dicen... algo. Ingeniero, insistiendo con el técnico, yo vuelvo al tema. ¿Es factible, viable, desde el punto de vista técnico, eso que están construyendo los haitianos? No es viable, por una razón elemental, y ahí es donde está la razón del país. Es donde el país debe fundamentar técnicamente su derecho. Construir ese dique en ese punto para alimentar el canal pone en riesgo, primero, inversiones como es el municipio de Dajabón, que puede ser inundado. ¿Qué significa inundación? Inundación, pero inundación rápida, porque Dajabón está aguas abajo al río en ese punto. Inundaciones de esa empresa que ya estamos hablando de miles de millones de pesos, la empresa Codevi. La empresa Codevi tiene que estar valorada en este momento en algunos 30 o 40 mil millones de pesos, de acuerdo a la infraestructura que ellos tienen. Corre peligro porque se la van a inundar con varias crecidas, o crecidas no tan fuertes como el río hace. El río está bajando fuerte ahora mismo porque está lloviendo. Y Codevi está en riesgo. Está en riesgo el municipio de Dajabón, pero está en riesgo todas las infraestructuras del municipio. Pero ya con lo que hay construido. No. Si se les permite. Si se hace porque si ellos construyen el canal y no construyeran dique, ellos solamente tomarían agua cuando el río viene con crecida o tiene una alta pluviometría en su escorrentía natural. Pero para tú derivar agua en un canal, lo primero que tú tienes que pensar en una obra de toma, cómo tú vas a jalar el agua para el canal. Pero eso es natural. El dique que pueda desviar. Olgo, una pregunta. Tomé la decisión ante la negativa del gobierno haitiano
ya se hizo cargo, primero dijo que eran empresarios, al final se hizo cargo. Sí. Tomé la decisión como gobierno de abrir la vigía. 2 preguntas. Primero, ¿por qué se cerró la vigía? Creo que en los 90 fue que se cerró. No. La vigía... No, 2 preguntas. Sí. ¿Por qué se cierra la vigía? Y 2, ¿es financieramente sostenible mantener 3 bombas tirando agua para todo el reguío de esa zona? Pregunto. Primeramente, la vigía es un canal construido precisamente en 98-2000. Yo estaba en el INDRI como su director técnico, participé porque soy de Dajabón en el gobierno del expresidente Leonel Fernández. Fue una donación del gobierno de Japón de unos 170,000 yen, equivalente en ese momento a unos 6.8 millones de pesos. El gobierno dominicano aportó la otra contrapartida para la obra. Era un canal viejo en tierra, porque ese canal en el 66 se le construyó un sifón. El río sedimentó el sifón y sacó el canal de servicio. En el 98, como la colonia japonesa tiene incidencia en la zona productiva de Dajabón, los japoneses hicieron esa donación. Nosotros construimos la obra de toma actual, la que está ahí. Se revistió el canal de hormigón, se le hicieron 3 pozos en la cola, uno antes de la vigía, otro en la misma vigía y otro después de la vigía frente a Japón. Japón es donde vivían los japoneses. Sí, la colonia. Esas 3 electrobombas están funcionando. Se le amplió la ramificación laterales al canal La Vigía. Eso no tiene nada que ver, el canal, con los terrenos que van a ser afectados por el río. ¿Por qué? Porque el canal La Vigía no cruza del otro lado del río y todos estos terrenos están del otro lado del río, pero en territorio dominicano. O sea, estamos hablando de 28.910 hectáreas de arroz. Eso es Sánchez. No, ahí hay varios proyectos agrarios, proyectos privados. Por ejemplo, el Coco 1, el Coco 2, Finca Lozano, que estamos hablando de 1,000 y pico de tareas, Finca Castro, Finca 41, que es el llamado proyecto aquel del Padre Regino, la Finca Mella, Finca 55, 43, etcétera. De todas maneras, Finca Arriba, Finca Socias, estamos hablando de 28.910 tareas que van a ser afectadas si los haitianos represan el río. ¿Por qué? Porque si los caudales del río Masacre fueran permanentes, tú dirías, bueno, en este momento el río puede tener 12, 14 metros cúbicos, 10 metros cúbicos. Hay agua suficiente para los dos. No, el río Masacre de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo, su escorrentía puede bajar a 1 metro. Y si tú lo represas, automáticamente está secando el río. Exacto. Es ahí donde está el peligro. Entonces... Pero tú le vas a sacar 1.5 con la vigía. Bueno, no, con la vigía no se le saca 1.5. Eso es lo que ha dicho el director del INDRI. Ahora se le saca porque el río tiene suficiente agua. Se le saca cuando hay. Cuando hay, se le puede sacar hasta 2 metros. Pero es el daño de ese canal de trasvase de Haití. Entonces, ¿qué pasaría con la vigía? La vigía es una adecuada respuesta desde el punto de vista técnico, garantiza el agua para los productores dominicanos. ¿No haría daño al río o beneficia al río? No, porque fíjate lo que... Técnicamente. Espera, te lo voy a decir aquí. Lo que el gobierno está haciendo es usando la vigía para traspasarle agua al río. Para, desde el dique Veterano Cero, un dique en piedra, que está en el lado dominicano. El río ya es totalmente dominicano. Sí. El dique Hipólito, el dique Don Pedro, Veterano el dique 1, Veterano 2, Agua, el dique La Finca, el dren de la 41. O sea, todas estas tierras se mojan desde el río. Entonces lo que el gobierno está haciendo es usando la vigía aguas arriba, donde ellos están construyendo el canal para traspasarle agua. Un bypass. Un bypass. Incluso a los agricultores. Ellos me pidieron permiso a una propiedad que yo tengo frente al canal La Vigía para entrar por lo mío y yo le di permiso
porque se trata de solidarizarse con los productores dominicanos. Pero, correcto, ingeniero, ahí mismo, ¿afecta la vigía al río lo que se ha hecho que beneficia a los productores y ese paso de agua para los agricultores dominicanos? ¿En alguna medida, en algún momento, podría producir una afectación al río? ¿La vigía? Sí. No, porque el canal La Vigía, siempre y cuando los haitianos permitan que siga fluyendo, porque fíjate, cuando se construyó el canal La Vigía y su obra de toma, era un afluente natural, porque el río tenía dos escorrentías, una a la izquierda del lado haitiano y otra a la derecha del lado dominicano. Cuando eso había agua. No. El flujo de agua del río funcionaba así, y los haitianos comenzaron a agredir el río, sacando material de arena, gravilla, etcétera, hasta llegar a su límite. ¿Y qué hicieron? Que aguas arriba del punto de la obra de toma transfirieron toda el agua del río hacia el lado haitiano. Claro. Entonces la vigía salió de circulación por inoperancia de no tener agua. No fue porque el canal no sirvió. Fue por el daño. El daño de los haitianos que se llevaron el río del otro lado, y como nadie de aquel lado controla medio ambiente, no hay autoridad que controle a los haitianos de retirar agregados. Pero eso mismo va a suceder ahora, Cristian, porque mira qué está pasando. Y es donde verdaderamente el río Masacre va a tener un daño terrible. Desde la bomba es donde funciona un cuartel militar, y más adelante es donde comienza el territorio binacional del río. El gobierno ha trazado el muro. Ubíquenos mejor la bomba. La bomba es de Codevi, arriba de Codevi. No, estamos hablando más al norte. Estamos hablando 12 kilómetros arriba de Codevi. Bueno, arriba. Okay. Unos 12 o 14 kilómetros arriba. Bastante ahí comienza la parte binacional del río, mitad haitiana, mitad dominicana. El gobierno ha construido el muro. Este es la pirámide de división en el río. El gobierno se ha retirado unos 200 metros del río y ha construido el muro. Sí. ¿Qué entienden los haitianos? Que ya todo lo que está de aquel lado del muro es de ellos. O sea que no va a haber manera del gobierno controlar con militares que los haitianos agredan el río Masacre en toda esa franja hasta llegar a Codevi. ¿Por qué? Pero lo mismo sucede después de la laguna de Saladillo. Porque fíjate que la laguna de Saladillo es una reserva natural del país. Ahí fue donde se rompieron los manglares para meter. Exactamente. El río Masacre, que retroalimenta la laguna para que mantenga su ecosistema vivo. Pero la laguna, el río vuelve y continúa su curso hacia la bahía de Manzanillo en el Atlántico. Pues desde ahí, con el muro, toda esa parte del río quedó del lado haitiano, y los productores han estado protestando porque es que los haitianos ya no lo están dejando y le van a invadir hasta su tierra. O sea que esas son decisiones políticas, porque el muro no es una decisión que se lo estaban pidiendo al gobierno. El muro es una decisión del gobierno, y hay que admitirlo así. No es que yo critique el muro, es que el muro le ha quitado terreno dominicano para dejarlo con facilidad a unos ciudadanos que nadie lo controla, y que los militares dominicanos no van a estar con un fusil todo el día frente al río para que tú no cruces de ahí para acá, porque no hay manera de mantener con militares esa franja de defensa. Se puede mantener ahora. Aunque visualmente yo veía el muro en el lugar que lo vi, que cerca donde están construyendo, ahí hay una, ¿cómo le llama esto? Un lugar de vigilancia que uno puede ver perfectamente. Una torre. Frente, que necesariamente hay que construir un puente para continuar el muro, porque los militares tienen que dar una vuelta grande para ir para aquel lado, en suelo dominicano, pero a falta del puente tienen que recorrer mucho terreno. La verdad es que queda un espacio que los haitianos podrían entender eso que usted dice, ingeniero,
porque yo le preguntaba a un militar y me decía, bueno, esto es para acá, pero desde ahí, donde está esa alambre de púa, y eso es nosotros para acá. Pero es una división de alambres de púa. Pero también él me decía que el muro facilita la vigilancia. El sentido que no están los muchachos en el monte, entendiendo que de la matica de mango para acá es nosotros y ellos para allá. El muro facilita también esa vigilancia. Mira, aunque se cae la mata de mango, se pierde la línea. Anotación importante. Mira, Cristian, donde tú hablas de esa matica de mango es de mi propiedad. Ahí en la esquina está la verja de Codevi. Esa pirámide. Correcto, es la misma. Sí, es la verja de Codevi. Y precisamente ahí no es el peligro. El peligro es aguas arriba del río. Porque es que de ahí, de ese punto, ya el río se convierte totalmente en dominicano hasta la bahía de Manzanillo. Donde el río binacional es desde ese punto. Y de ahí tú observas donde están construyendo el canal. Olgo, saliendo del técnico, sí, entrándome en el Dajabonero. ¿Sabes que Olgo y yo teníamos el mismo jefe? Porque ahí bien. La mujer de Olgo era la jefa mía y era la jefa de él. Saludo a Sonia. La jefa de los dos. A Sonia Agüero. No, nosotros somos hombres gobernados. Mira, Olgo. Bueno en el fondo, muy en el fondo, claro. Y Sonia de mano dura. Adelante, dale el tablazo. Olgo, como Dajabonero, ¿cómo ha impactado esta decisión del gobierno en la vida y la economía de Dajabón? ¿Qué te dice la gente en la calle? Para no oír la opinión tuya. Pero no en Dajabón. Dajabón es afectado directamente, pero es en el país. Porque es que todos los sectores que se benefician del mercado binacional. El mercado binacional es una empresa. Es una empresa donde circulan 138 millones de pesos semanal, de manera formal, reconocido por el Banco Central, por aduana, por impuestos internos. ¿Pesos o dólares? Pesos. Pero tú calculas, Cristian, 138 de lunes a viernes. Aparte del mercado informal que los haitianos van a los negocios a comprar directamente, ferretería, repuestos, hoteles, comida, todo eso, banco, porque los haitianos que tienen dinero, la mayoría hacen su vida económica en los bancos de Dajabón. Me dijeron, un paréntesis, que un banco privado, la sucursal más dinámica en el país es la de Dajabón. La de Dajabón. Claro, porque tienen sus cuentas, porque son haitianos que tienen visa legal con su pasaporte, ellos sacan cuenta bancaria. Además, nuestra frontera es poética, un acto literario. O sea que estamos hablando que en estos 23 o 24 días, el Estado Dominicano ha dejado de fluir, vamos a llamarlo así, alrededor de 1.500 millones de pesos en 23 días, solamente por el mercado binacional de Dajabón. O sea, imagínate tú, alrededor de 500, 600 comerciantes que se benefician de ese flujo. Los empresarios de moca, productores de pollo, de huevo, de los productores arroceros, los que venden lo que es la puntilla, el productor de Tayota, los productores de Constanza, de Jarabacoa. Lo que es la puntilla. La puntilla es la parte que se desecha en el molino, que aquí la usamos para engordar cerdo, para criar gallinas, y allá esa es una comida filete para los haitianos. Olgo Fernández, ¿hasta qué punto la vida de Dajabón gira en torno a lo binacional? ¿Hasta qué porcentaje? ¿Un 4, 80, 90, 60? Yo entiendo. La vida económica y en parte social de la provincia de Dajabón. Yo entiendo que está por encima del 50% en este momento, la vida económica. Porque tú vas a Dajabón ahora mismo y todo el mundo está deprimido. Ay, Dios mío. Mira, es lamentable. Escúchame, ya van dos personas. Ya van dos personas, así, cosa que uno lamenta, que han intentado quitarse la vida. ¿Cómo? Después del cierre. Un señor que es el encargado de lavado y cosas de la bomba Tesaco de Dajabón, pero su oficio principal no es administrar el lavado,
es que él es vendedor de jugo, pero estos jugos embotellados. Jugos embotellados de lo que se producen aquí los haitianos. Los haitianos. Entonces él, según informe de un amigo, tiene casi 3 millones y pico de pesos en almacén y los jugos se le están dañando. Ay, Dios. Y eso no se concibe que el gobierno lo indemnice, porque son jugos. No son huevos. No son huevos. No. Y los huevos. La cantidad, o sea, hay una depresión en el estado de ánimo de las personas que viven del negocio binacional. Pero Olgo dijo 138 millones de pesos semanales, pero eso sin el 1.5 millones de dólares de Codevi diario. No, yo no te estoy contando a Codevi ni lo Nada que... más la vida de Dajabón, que fue la pregunta. La vida de Dajabón, del mercado binacional, porque el mercado es una empresa. Es una empresa que tiene una dinámica de movilización entre 3.000, 4.000 y 5.000 personas semanales. Perdóname, Rosario, para terminar esa. Y la versión haitiana, porque si a nosotros buena pregunta significa todo lo que hemos conversado en Dajabón, en las otras provincias, incluso en lejanas provincias como Moca o Santiago, porque el pollo y los huevos están en Moca. Ok, perfecto. Ahora, por tu conocimiento, porque como te digo, nuestra frontera es teórico-literaria. Eso te cruza, y yo he estado varias veces y eso es poesía. Entonces, ¿cómo tú imaginas los datos que tú tienes que esto ha afectado a la parte haitiana? Porque yo no me lo quiero imaginar. O sea, si nosotros nos estamos quejando y ha sido terrible lo que está pasando, es terrible lo que está pasando. ¿Y la parte haitiana, que ya antes de esto ya era miserable? No, la parte haitiana está sufriendo. Pero diablo. Porque en Haití solamente dejan de sufrir los ricos. Exacto. Que tienen de todos. Y se mueven en vuelos aéreos a buscar lo que necesitan. Pero el haitiano común que vive de la mano de obra dominicana o de los predios dominicanos está sufriendo porque no puede trabajar. Y que su comida es del día a día. Y la comida de ellos del día a día. Ellos trabajan de 8 a 4 y ya a las 5 regresan a su país, pero regresan con los 500 pesos o los 1,000 pesos que se ganaron. O se van cargados de comida del mismo mercado binacional. Entonces, ese flujo de seres humanos está sufriendo. Eso aparte de los 18,000 que no tienen empleo en zona franca. No, porque mira, si hicieran la zona franca de manera total, porque hasta ahora la zona franca ha estado operando, o sea, operando en el sentido de que porque recuérdate que hay alrededor de no mueve la mercancía. 20 naves que están en territorio haitiano. Sí. Y ellos nada más tienen que cruzar el puente del río, trabajan y están en su territorio. Esa mercancía no cruza para acá. No, esa mercancía lo que no está saliendo de Codevi para Santiago. Exacto. Que es donde la exportan. Pero Olgo, tengo entendido que no están trabajando. Bueno, si paralizaron, tengo entendido porque está generando mucha presión en Juana Méndez. Porque recuérdate que la frontera comenzó cerrada solamente en Dajabón y duró una semana y a la semana fue que hubo un cierre total. Pero que ya ahí hace más de un mes, porque el cierre total tiene 26 días, 28. Exactamente. Sí. Tienen 20 días cierre total. Eso indica que la frontera le está dejando de generar al Estado Dominicano lo que se genera por Pedernales, por Jimaní, por Elia Piña, por Tirolí, por Dajabón. Por Manzanillo, porque, Cristian, es que hay un flujo comercial informal muy grande. Muy fuerte, increíble, que solamente se beneficia el país. Ojo, que no es comercial. Me decía un militar de lo que maneja la frontera, me dice, mira, hay un tema con con muchos niños que vayan a la escuela de este lado social y los familiar. Niños tienen totalmente semanas, o sea, lo que tuvo el cierre, los niños no pueden cruzar. No pueden cruzar, hay esos niños haitianos que estudian en escuelas de Dajabón, en escuelas dominicanas, para irme a toda la frontera, no pueden cruzar y tienen 27, 28 días sin clase. Ese otro que no es comercial, no es estadística, no es contable, pero también es parte social. Pedir a todo el que pueda hacer turismo interno en Dajabón
vaya y pásese un viernes a domingo. Es muy didáctico. Sí. Muy El didáctico. profesor que vaya, que ya Vinicito no le va a hacer nada. La entrevista es Pero, actualmente. Cristian, ¿qué forma son esas? Mira, en Dajabón hay alrededor de unos 30 hoteles. Julián, Vamos a llamarlo así. No me dejas eso. Escuchen bien. En Dajabón hay alrededor de 30 hoteles. En Dajabón tienen que haber alrededor de 1.500 a 2.000 habitaciones en el municipio. Pero eso es para los haitianos. No, para todo el mundo. Para todo para el que los va para visitantes allá. dominicanos Claro. y haitianos. Tremendo. Pero lo que le quiero decir, Y lo que que comercializan. usted visita Dajabón un domingo y usted no encuentra una habitación, porque ya están reservadas para todos los visitantes que van al mercado el lunes. Usted va a Dajabón un jueves y usted no Es encuentra. turismo económico. 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 Están Y cerrados y esos financiero. Todo es que están, no, cerrado, vacío. Los restaurantes vacíos, los supermercados. Yo conozco dos dueños de supermercados de los más grandes que comenzaron a despachar todos sus empleados. Ay, bendito. O sea, no cancelarlo, despacharlo, que se queden en su casa, Sí. porque ustedes saben que hay diferentes tipos de empleados Totalmente. que trabajan por jornal, Sí, sí, otros sí. fijos. ¿Por qué? Porque ellos no Olga. tienen clientes para atender ¿Por qué clientes. le estamos Esto de la Olga. dignidad nacional sale caro. Nosotros quién estamos estamos conversando con Olgo Fernández. Olgo Fernández. Él es el ex director del Instituto Nacional artista. de Olgo Recursos Fernández. Hidráulicos del INDRI, acuérdense, y también es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Olgo, esta situación que se está dando con el desvío del río, ¿hay otros espacios compartidos República Dominicana, Haití y acuíferos que podrían generar también controversia a futuro, inmediato? Y dos, desde Santo Domingo se ve como una película lo que pasa en Dajabón. Me explico. ¿Es posible que allí se generen conflictos o una situación bélica que el Estado dominicano tenga que agredir o defenderse y haya pérdidas Mira, humanas? hasta ahora no. Hasta ahora el Dajabón está en paz. Los haitianos están trabajando en su canal y viviendo en paz. Hasta ahora no hay amenaza. El que logra ir a ver el escenario se da cuenta que no hay ningún tipo de intención, ni de ellos ni de nosotros. Los militares nuestros que están ahí, lo que están es haciendo su Vigilancia. vigilancia de deber, pero esta exhibición de helicópteros, de tanques de guerra, eso no es... Medidas no, disuasorias. eso son medidas, a lo mejor, bandas. pero ese No es un para país ciudad. que no está ni en condiciones ni siquiera de intentar agredirnos, porque no tienen cómo. Ahora, la banda haitiana, que era a los que le achacan la preservación, pero los jefes de las bandas haitianas que residen en Bávaro, que residen en Ay, Romana, ay, 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 han ay. entrado ¿Cómo? con su pasaporte, con su visa. Y el gobierno dominicano sabe que están viviendo aquí. Y desde aquí ellos operan. O sea, Por eso sí, fue que suspendieron visado y hay cierre aéreo por República Dominicana. Pero por sí, supuesto. Cristian, pero después de eso cuándo. Sí, pero después de cuándo. No, Menos el todo del el tiempo. combustible. No, no, yo digo la medida de cierre, Sí. y eso lo analizamos aquí. Menaví. La medida de cierre extremo, de visado Incluía que- y de paso aéreo, es precisamente por eso, porque los tipos manejan bandas, están muy cómodos, se joden los pobres, ellos pasan para acá o para Miami, pasaban Pero- para acá. Entonces pero le digo, están perfectas. no pueden pasar Olgo, por acá. Pero un dato, Y Cristian. se mencionó por Sí. nombres a gente objetada. Y no solo los mencionados. Todos están perfectamente Olgo ubicados Fernández. por la seguridad del Estado. Una Lo pregunta. que pasa es que Porque eso es verdad. hay que actuar con inteligencia en esto. Olgo Fernández, No, y que Todos se están emitieron, ubicados. se emitieron 400,000 y pico de No, visas. no, barbaridad. dominicano, Olgo Fernández, Dime. ¿era la única, Para concluir. ¿era la única o fue la mejor alternativa la del presidente de Opción. cerrar la frontera? Desde el punto de vista técnico con relación al río. Yo entiendo que el presidente comenzó por donde debía terminar. Porque vuelvo y te reitero, el presidente tiene un embajador en Haití que no lo ha llamado. Los cónsules, ok, serán los consulados. Haití tiene embajador aquí
que está viviendo aquí. Yo entiendo que el presidente, yo no soy diplomático, ni manejo la diplomacia, ni nunca la he manejado, pero desde el punto de vista, como han actuado otros conflictos de Estado, el gobierno dominicano pudo perfectamente entrar en una mesa de diálogo diplomático. Okay, retiro mi embajador, obligo a los embajadores y a los cónsules haitianos que están aquí a que se retiren a su país y comienzo eso no lo hizo. Mira, eso no se hizo. Y comienzo una ofensiva de presión de que ellos entiendan que hay una actitud, prohíbo visado, saco los cónsules, cierro, y esas eran medidas que podían amedrentar quizá a las autoridades haitianas, porque las autoridades haitianas, como tú dijiste, decían que no tenían nada que ver con el tema y después resultaron dándole apoyo y enviándole militares a proteger. En ese contexto, ¿con quién negociamos entonces? ¿Con quién dialogamos? Bueno, es que con la única persona que se puede dialogar es con el primer ministro. Con el que dijo que sí, después dijo que no. Exactamente. Es ahí la magnitud de esta crisis, Fernández. Olgo, muchísimas gracias. 30 segundos. Ya tú y la señora Sonia Mateo. Sonia Mateo. Ya se arreglaron, ya no hay problema. El tiempo lo cura todo. ¿Quién es que va a aspirar de los dos? No se va a escapar. Ella va a aspirar a senadora. Se va a escapar. Y yo estoy dirigiendo la campaña para ayudarla a ser senadora. De ella. Olgo, Fernando. Sí. El mismo Olgo, el que está. Olgo Mateo. Porque recuerda, Cristian, que lo mejor en la vida es cuando tú eres asediado o mencionado por una mujer y tú no le contestas. Es difícil. Aprende de Napoleón, Cristian. Es difícil. Las guerras. Señores, déjame un trago de agua. Olgo ha hecho, perdón, un examen técnico maravilloso y ha dado una clase. Ahora, la noticia es que Olgo va a ser jefe de campaña de Sonia Mateo para que ella sea senadora. Y para que mi esposa siga siendo diputada. También es Sonia Agüero. Sonia Agüero, diputada. Claro. Ella senadora. Y los demás candidatos. Eso es importante. La alianza, Olgo. Dime de la alianza. Breve. La alianza. 30 segundos. Era. Olgo leyó Yo siempre digo, y llevándome del consejo de los viejos, téngale temor cuando usted está dialogando y resolviendo problemas en silencio, que no está hablando mucho. No se lo porque diga duro, cuando usted da a conocer la información, ya todo está resuelto. Ya déjalo ahí. Ahora, si se habla mucho, no se lo diga así. No se resuelve nada. En Dajabón se lee déjalo mucho así. las memorias de Bonaparte, que decía que las guerras contra las mujeres son las únicas guerras que se ganan corriendo. Olgo Fernández, director del INDE, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ha estado con nosotros en este miércoles. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Cristian. Gracias. ¿Usted para Dajabón, ingeniero, ahora? No. Tú sabes que tengo que esperar al viernes. Esa hora que no se va a escapar. Porque acaba de fallecer un amigo del partido, amigo de la vida, Tito Bejarán. Ah, carajo. Sí, de cáncer, Tito ¿verdad? Bejarán. Sí. De Montecristi. Wow, falleció antes de ayer. Antes de ayer lo anunció. Un cáncer. Un cáncer de páncreas en Estados Unidos, ¿verdad? Y el cadáver lo traen el viernes. Entonces, por la intimidad que nos unía, yo debo de esperar que lleguen con el fénetro para entonces trasladarme a Manzanillo y allá me quedaré en Dajabón porque... bueno, pero se va a quedar estos días aquí. Aquí sí, hasta el jueves. Usted se va a quedar aquí, ingeniero. Es bueno que usted tome algunas previsiones sobre cosas que siempre hay que construir y reconstruir en la casa, en la oficina, en Dajabón, aquí. Y usted va, usted conoce la ciudad, aunque usted es de Dajabón. Usted sabe dónde queda la San Martín, ¿verdad? Sí. Y la Máximo Gómez. Sí. Entonces, antes de llegar a la Máximo Gómez, a la derecha, en la 183, hay un letrero grande, un buen parqueo, que dice materiales industriales. Entonces, todas esas cosas pendientes que usted tiene de construir, reconstruir, se la encuentra ahí, son materiales certificados internacionalmente.
Así que mire, y dígale que lo mandamos. Él se quiere escapar, no hable de Pablo. Sonia Mateo, no hable de PLD, no hable de nada. Diga que desde a diario le mandaron y le va a dar un sustancial. Déjame decirte que mi hijo, que es que yo normalmente envío a comprar, él ha comprado varios artículos ahí. O sea que somos clientes, somos clientes. Bueno, él va para allá. Nosotros, Teobaldo Durán viene en breve, abogado, penalista, dueño de la ferretería. Hablar con él. Todo el mundo. Gracias, Olga. Muchas gracias a usted.